se nos pide que describamos el comportamiento de los siguientes sistemas sin resolverlos. Para ello, primero escribiremos cada sistema como una ecuación vectorial en la forma del vector x' es igual a la matriz P multiplicada por el vector x. De esta forma, si determinamos los valores propios de la matriz P, podemos entonces determinar el comportamiento del sistema. La siguiente tabla resume nuestra lección anterior en la que en la primera columna tenemos el tipo de valores propios, en la segunda columna tenemos tener el correspondiente comportamiento del sistema. Por lo tanto, para la parte A tenemos x' es igual a x más, y y' es igual a x menos y. Esto nos da la ecuación vectorial, el vector x' en y' es igual a la matriz de 2 por 2 con entradas 1, 1, 1, negativo una vez el vector sí. Fíjate, ahora conocemos la matriz P es la matriz de 2 por 2 con entradas 1, 1, 1, menos 1. El siguiente paso es determinar los valores propios de la matriz P. Recuerde que para hacer esto, necesitamos para configurar la ecuación, el determinante de la diferencia de la matriz P y lambda y es igual a 0 y, a continuación, resuelve lambda. Así que, aquí tenemos la configuración. Simplificando dentro de los paréntesis, tenemos el determinante de la matriz de 2 por 2 con entradas 1 menos lambda, 1, 1, menos 1 menos lambda. Y ahora evaluamos el determinante que nos da 1 menos lambda por menos 1 menos lambda menos 1 por 1 es igual a 0. Simplificando a la izquierda. Terminamos con lambda al cuadrado menos 2 es igual a 0. Para resolver lambda, suma 2 a ambos lados y toma la raíz cuadrada de ambos lados, lo que nos da que lambda es igual a más o menos la raíz cuadrada de 2. Observa cómo tenemos dos valores propios reales, uno positivo y otro negativo. Mire en nuestra tabla, aquí es cuando los valores propios son signos reales y opuestos, y por lo tanto el comportamiento del sistema es un signo. De nuestra lección anterior, he aquí un ejemplo de una imagen que muestra comportamiento de una silla de montar. Este no es el exacto el comportamiento de este sistema, pero muestra el comportamiento de un sillín. Y ahora echemos un vistazo a la parte B. Para la parte B tenemos x1' es igual a x1 más x2, y x2' es igual a 2x2. Una vez más, el primer paso es escribir una ecuación vectorial en forma de vector x' es igual a p veces el vector x, lo que nos da el vector x1', x2' es igual a la matriz de 2 por 2 con entradas 1, 1, 0, 2 veces el vector x1 x2. Y ahora determinamos el valores propios de la matriz P. Empezamos por configurar la ecuación, simplificando. Y luego evaluar el determinante. El determinante es igual a 1 menos lambda por 2 menos lambda menos 1 por 0. Y luego igualamos esto a 0 y resuelve para lambda. Simplificando, tenemos lambda al cuadrado menos 3 lambda más 2 es igual a 0, que es factorizable. Los dos factores son lambda menos 1 y lambda menos 2, lo que nos da los valores propios de 1 y 2. Porque tenemos dos reales valores propios positivos, el comportamiento es una fuente, a veces denominado nodo inestable. Y aquí hay un gráfico que muestra una fuente. Y ahora, para la parte 100, tenemos x, un primo igual a menos 2x2, y x2' es igual a 2x1. Siguiendo lo mismo procedimiento tenemos el vector x1' x2' es igual a la matriz de 2 por 2 con entradas 0, menos 2, 2 y 0. Multiplicado por el vector x1, x2. Y ahora determinamos el valores propios de la matriz P. El determinante es igual a lambda negativa multiplicada por lambda negativa menos 2 veces 2, lo que se simplifica a lambda al cuadrado más 4, teniendo en cuenta que igual a 0 en la resolución. Tenemos lambda igual a más o menos 2 y porque tenemos dos puramente valores propios imaginarios, el comportamiento del sistema es un punto central donde para la gráfica tenemos elipses, como se muestra aquí a la derecha. Y para nuestro último ejemplo, en la parte 500, tenemos x' igual a x más 3, y y' igual a menos 2x menos 4y. Esto nos da la ecuación vectorial, el vector x' y' es igual a la matriz de 2 por 2 con entradas 1, 3, menos 2, menos 4, multiplicado por el vector sí. Una vez más, determinamos los valores propios de la matriz P. El determinante es igual a 1 menos lambda por menos 4 menos lambda menos 3 por menos 2. Simplificando, tenemos lambda cuadrado más 3 lambda. Más 2 es igual a 0, que es factorizable. Los factores son lambda plus 2 y lambda más 1 y, por lo tanto, los valores propios son menos 2 y menos 1 porque tenemos dos reales.
Valores propios negativos, el comportamiento es un sumidero, a veces denominado nodo estable. Y este es un gráfico que muestra el comportamiento de un sumidero o nodo estable. Espero que esto le haya resultado útil.